Sí, creo que y estamos bien orientados si, digamos, como usina procuramos de que las víctimas tengan un abogado. Bueno, un segundito que estamos justo con una comunicación que ahora Marcela nos va a decir. Para Usina de Justicia por Radio W, te presentamos una comunicación telefónica con Marcelo Carlos Romero, procurador y abogado nacional, miembro de la Asociación Internacional de Fiscales, IAP, miembro de Usina de Justicia, vocal de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Plata. Actualmente es fiscal de instrucción en el Departamento Judicial de La Plata. Hola, Marcelo Romero, Graciela Pera acá de Usina de Justicia. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes, un gusto saludarlos, ¿cómo están? Bueno, muy bien, muy bien. Acá estamos con Nora y Eduardo Tonelo, que en el 7 de septiembre Hola. tienen acá en Capital el juicio de su hijo Pablo. Ujú. Y justamente hablando del tema de los fiscales, usted como es fiscal de instrucción, creo que la Fiscalía 6 de La Plata, si no me equivoco. Sí, exactamente. Bueno, ¿nos podría decir si, o explicarnos pedagógicamente, que a veces las víctimas creemos una cosa y es otra, si los intereses del fiscal concuerdan, necesariamente siempre tienen que concordar con el del querellante o el particular damnificado, sea capital o provincia, o no? No, no siempre concuerdan. En la mayoría de las veces sí estamos del mismo lado. Pensemos un poquito en el símbolo universal de la justicia, en los dos platillos. De un lado el imputado con su defensor, del otro lado el fiscal, representando al Ministerio Público, que a su vez representa a la comunidad toda, no exclusivamente a la víctima. Pero muchas veces el fiscal, como actúa con objetividad, aboga en favor del imputado. Ahí la víctima queda en cierta desigualdad. Y por eso es que creo necesario, y estaba escuchando las reflexiones en la mesa antes de la comunicación, creo que es necesario una reforma profunda al sistema procesal argentino, no solamente al Código de Provincia, al Código Nacional, sino a todos los códigos procesales de las provincias en su conjunto, en virtud de la necesidad de que exista un funcionario, un magistrado judicial, equivalente al defensor oficial, equivalente al fiscal, que represente directamente el interés de la víctima en el proceso penal. Eso sería la materialización de la igualdad de armas, ¿no? que propugna nuestra Constitución Nacional y las constituciones provinciales. Tiene que haber una igualdad de armas, tiene que haber tiene que tener las mismas posibilidades la víctima del delito y que actúe ese abogado, ese funcionario, en forma conjunta con el fiscal, pero muchas veces en forma independiente, porque no va a ser la primera vez que un fiscal decide no acusar, es decir, desistir de la acusación, abogar en favor del imputado, y ahí la víctima queda desamparada, sobre todo aquellas víctimas que no son presentadas como particular damnificado, que es otra figura diferente, ¿no? El particular damnificado es la víctima presentada en el juicio, pero con el objetivo del resarcimiento económico, es decir, que no se ocupa exclusivamente de la parte penal, sino que busca, después del juicio penal, un resarcimiento civil. Bueno, entonces estamos de acuerdo, pero eh, ha pa- pasa que, por ejemplo, este no respeto de la igualdad de armas, Sí. muchos, bueno, la critican o dado a muchos abolicionistas, ha salido inclusive hace poquito un artículo de un juez de Necochea, de Toco uno de Necochea, que no ahora no recuerdo el nombre, que Mario Juliano. Mario Julián, bueno, que justamente él habla en su título, pone algunas fallas las fallas del garantismo. Yo creo que también no es igual garantismo que abolicionismo. No, 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 Hay es una diametralmente confusión ahí. opuesto. Bueno. Bueno, Opuesto. y bueno, El entonces abolicionismo ¿cómo es es? Sí. el veneno más grande que ha tenido el sistema penal argentino y el sistema penal internacional. El abolicionismo, justamente como su nombre lo indica, abolir es destruir, pretende destruir el sistema penal. No tiene absolutamente nada que ver con la corriente denominada garantismo, que es justamente el respeto, como su nombre lo indica también, a las garantías constitucionales. Todos los jueces, todos los fiscales, todos los integrantes del sistema penal, los operadores, como se dice ahora, debemos ser garantistas, es decir, debemos respetar nuestra ley madre, que es la Constitución Nacional. El abolicionismo justamente pisotea la Constitución Nacional al pretender destruir el sistema penal y al pretender, además, invertir el paradigma milenario del derecho penal.
imputado y víctima. El abolicionismo pretende que el imputado sea la víctima de la sociedad y la víctima sea el victimario, porque dejó sin oportunidades a esa persona y la empujó hacia el delito. Así de absurdo, así de increíble es lo que propugna esta teoría. Teoría, yo diría, o pseudo teoría, que tiene un apoyo masivo en la República Argentina, en las cátedras de Derecho Penal, de Derecho Procesal Penal, en los institutos de posgrado, y lo más triste, lo más preocupante y lo más peligroso, en los consejos de la magistratura, es decir, en los organismos constitucionales, tanto nacional como provinciales, que son los encargados de elegir a los futuros magistrados judiciales. Hoy no se es juez, hoy no se es fiscal, hoy no se es magistrado judicial, sino se recita de memoria ese catecismo laico, que acá en Argentina su máximo abanderado es el doctor Zaffaroni, ¿no? Actual, nada más y nada menos que actual juez internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea que es un trabajo muy duro el que nos espera, aquellos que no somos abolicionistas, que somos minoría, esto hay que reconocerlo, pero es un trabajo arduo porque está enquistado. Y yo sé que hay muchos funcionarios honestos que creen realmente y honestamente en esta teoría y bueno, lamentablemente la aplican en sus fallos. Por eso a veces hay dictámenes fiscales, hay fallos de los jueces que no se pueden entender, porque justamente el abolicionismo está reñido con el sentido común. Un juez abolicionista, un fiscal abolicionista es tan absurdo como un sacerdote ateo, porque jura defender una ley que a su vez quiere destruir. Entonces es la contradicción caminando, ¿no? Claro, sí, sí, yo pensaba eso, lo que pasa que como usan los términos, yo no sé si adrede, porque en la nota que da en Infobae este juez, habla de garantismo, y yo creo que garantismo estamos de acuerdo todos, porque si yo caigo en desgracia, quiero que en un Estado de Derecho, en un debido proceso, me respeten mi principio de inocencia y bueno, y todas las garantías constitucionales. Eso es una cosa, pero otra cosa, como usted bien explicó, es el abolicionismo, destruir el derecho penal que viene a cuento también, parecería como un plan sistemático, porque yo leí en su currículum que usted en un momento fue fiscal de ejecución de pena también. Sí, yo estuve en las tres instancias, instrucción, juicio y ejecución. Bueno, en la ejecución de pena, usted mucho más que yo lo sabe, la participación de la víctima es nula, peor todavía que en el resto del proceso. Absolutamente, en la ejecución de la pena la víctima no aparece. Bueno, tenemos el problema del artículo 81, ¿no es cierto? Claro, sí, ni siquiera en forma simbólica. Sí, retomo sus palabras, sí. Esto es un plan sistemático, no es nuevo, ni tampoco se le puede adjudicar al último periodo constitucional. Esto viene de muchos años atrás. El doctor Zaffaroni tiene un libro, año 89, ¿se puede decir la editorial? Sí, sí. Editorial Ediar, se denomina En busca de las penas perdidas. Es de difícil hallazgo en los anaqueles de las librerías, pero y ahí se habrá perdido justamente, sí, ahí está justamente su plan de lucha, ¿no? Que sus seguidores tienen como su Biblia laica. Ahí está establecido perfectamente el plan que ha desplazado Zaffaroni a lo largo y lo ancho del país. Yo invito a cualquier oyente a preguntarle a cualquier alumno de universidades nacionales, sobre todo, y muchísimas privadas también, de cátedras de Derecho Penal, cuál es el libro de cabecera obligatorio. Se le va a decir, porque como en Argentina hay libertad de cátedra, ustedes pueden leer a Soler, a Núñez, a Fontán, pero nosotros sugerimos Zaffaroni, y si no repiten como loros lo que dice Zaffaroni, desaprueban. Esto lo puedo hablar con autoridad porque fui 20 años profesor de la Universidad Nacional de La Plata, nada más y nada menos, una de las más prestigiosas del país. En la UBA ni hablar de Zaffaroni es como hablar de Dios. Así que esto no es la idea de un par de trasnochados, sino que, como usted bien dijo, es un plan muy, muy premeditado y muy organizado, y que va a costar muchísimo desenquistar de los tribunales, sobre todo, y del foro en general, ¿no? Porque los abogados están convencidos, y los abogados defensores, obviamente, que su trabajo es defender, así que echan mano de cualquier argumento y cualquier artilugio, porque, bueno, ese es su trabajo. Los abogados defensores en su salsa, muy contentos. El defensor, claro, no se le puede decir absolutamente nada. Si claro, tiene un argumento y tiene jurisprudencia a su favor, la va a utilizar. Claro, bueno, el tema es que si uno... lo que cuesta a una víctima llegar a una sentencia, ya de por sí, ¿no? Porque hay un porcentaje muy bajo, tengo entendido, de los casos que llegan a juicio.
Usted me dirá si es así o no. Sí, es muy bajo el promedio, es bajo. ¿Se sabe ese porcentaje o...? No lo tengo presente ahora, pero es bajo. Es Bueno, mucho menor a lo deseable, por supuesto. bueno, pongamos que tenemos la suerte de llegar a juicio, después algunos que 2 años, otros 3, otros 4 años. Luego está la etapa, las diferentes que se recurre a casación, que se recurre a la corte, etcétera. Y luego tenemos, como decía antes, la etapa de ejecución de pena, en que, como también dicen que no dicen, es real, que están superpoblados los penales, entonces antes habían sacado el 2x1 cuando estaba Rucaos, ahora las salidas transitorias, ni siquiera cuando se llega a la pena se cumple ni la mitad de la pena muchas veces. Bueno, ahí hay otro capítulo, ¿no? Yo le pregunto todo mezclado, pero no no importa. Pero lo vamos desmenuzando. Sí. Ahí hablamos de la cárcel. Sí. Acá en la cárcel... Perdón, porque usted también daba clases en el servicio penitenciario, Sí, ¿no? sí, en la Escuela de Cadetes del Servicio Penitenciario Provincial. La cárcel es para mí, esto es una opinión personal, el capítulo más importante del sistema penal. Es el último eslabón, o el penúltimo, porque el último sería el Patronato de Liberados. El eslabón más importante, porque ¿de qué sirve una buena investigación, una buena instrucción de una causa, un buen juicio, con buena defensa, porque para que haya un buen juicio tiene que haber una buena defensa, porque si no después se puede argumentar que la persona está en estado de indefensión. Si después la cárcel transforma a ese delincuente en una persona peor de la que ingresó, porque sabemos que en la República Argentina las penas no son a perpetuidad, aún las perpetuas tienen un límite temporal. Pero la cárcel siempre ha quedado escondida porque es políticamente incorrecto. Usted fíjese que los organismos de derechos humanos, que a Dios gracias que existen, ¿no? Porque son organismos de control del poder y sobre todo del poder judicial, siempre hablan, y usted nombró, de superpoblación y hacinamiento, de malas condiciones, todas realidades. Nunca va a escuchar usted a un organismo de derechos humanos decir hay que inaugurar o construir nuevas cárceles, hay que reparar las existentes. Nunca va a escuchar a usted a un gobernante o a un aspirante a hacerlo decir yo voy a construir nuevas cárceles. Nadie quiere la foto cortando cintas en un penal, porque del lado de enfrente de la oposición le van a decir ellos construyen cárceles, nosotros escuelas y fábricas. Y ese es un tabú. Usted fíjese que las cárceles se construyen, no hay carteles indicativos del partido político, con los colores partidarios, nada por el estilo. Se construyen a escondidas, porque la cárcel es algo vergonzante. Claro, muestra una realidad que no quieren mostrar. Exactamente. Entonces, ese ya no es un problema abolicionista, es un problema de política criminal inexistente, o de política criminal pendular, o de política criminal adherida a las encuestas de opinión y a los sondeos de imagen. Claro. Resta votos prometer la construcción de un penal. Es más, también tenemos, y otro dato importante, la idiosincrasia argentina. Construyan cárceles, en mi barrio no. Esa es otra. Claro. Porque las cárceles tampoco pueden estar en Antártida, tienen que estar en centros poblados para que puedan acceder a los servicios, para que puedan ir los visitantes, etcétera, etcétera. Cada vez que se quiere construir una cárcel hay una pueblada, porque no quieren, obviamente, los habitantes de ese pueblo, de esa ciudad, tener un penal. O sea, es complejo el tema y se esconde debajo de la alfombra. ¿Qué pasa? La alfombra un día no va a alcanzar y la basura nos va a tapar. Es un tema que hay que poner sobre el tapete y dejar de esconder esta problemática. ¿Hay que construir más cárceles? Sí. ¿Hay que reparar las existentes? Sí. ¿La cárcel hoy reeduca? No. ¿La cárcel hoy resocializa? No. Hoy la cárcel es un posgrado del delito. Entonces, por más que tengamos camaritas, por más que tengamos patrulleros multicolores, por más que tengamos policías, uno en cada esquina, mejores fiscales y mejores juicios, si después de todo eso viene una cárcel que no sirve para nada, no va a servir absolutamente para nada todo lo anterior. No sé, soy claro. Sí, claro. A mí me llama también la atención, lo que usted dijo tan claro, que es verdad que no es una cuestión de abolicionismo ni de partido político, porque recuerdo que cuando hubo que votar sobre la reincidencia en el anteproyecto del Código Penal, tanto Arlanian, Pinedo, del actual gobierno, Barba Gelata, Zaffaroni, no recuerdo cuál otro estaba en la reforma. Gilavedra, que está en Justicia 2020, votaron en contra de la reincidencia. Claro. Pero a mí me parece bastante grave eso, no sé, quizás estoy equivocada, porque no creo que haya que premiar a un reincidente. Pero que aparte no hay que saber derecho, es sentido común.
no va a ser lo mismo la persona que tiene una vida intachable y comete un delito que aquella persona que elige el delito como forma de vida y que espera salir de la cárcel para volver a delinquir. Evidentemente no puede ser lo mismo. Claro, no hay que ser un experto. Pero vamos a lo que decíamos, entonces no es una cuestión esa de abolicionismo ni de partido político. Hay cosas que no nos convienen. No conviene políticamente, claro. Claro. Claro, sí. Bueno, ahí no se le puede echar la culpa a Zaffaroni. Claro, ahí esa es nuestra. Bueno, claro. Y ahora, bueno, para cerrar, brevemente, ¿cómo ve a las víctimas en la instancia en que estamos? En general, en el proceso penal y en la etapa de ejecución de penas, si hay alguna esperanza, Sí, yo les voy a dejar una ventanita de esperanza abierta. Sí. Yo veo un avance muy importante en la participación de las víctimas. Las propuestas que están surgiendo, si bien no son completas, acá en la provincia de Buenos Aires hay una propuesta del ministro Ferrari, es un comienzo. Yo sé que no es completo, que no es lo ideal, que todavía no está equiparado al defensor oficial que tiene un imputado, pero es un comienzo. Estos 20 años atrás, ¿cómo? Integralmente, en la misma circunstancia que el delincuente, pero bueno. Claro, 20 años atrás esto era impensable. Es un comienzo, no es lo ideal y hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando de parte de ustedes. Es una lucha realmente admirable la que tienen, porque no solamente tienen que sufrir el duelo de la pérdida violenta de un ser querido, sino que a su vez preocuparse, no porque un juicio funcione bien, sino porque el Estado le dé una respuesta. Depende también de nosotros, los integrantes del Poder Judicial y de los demás poderes del Estado, de dar esa respuesta definitivamente. Pero yo veo con optimismo el futuro, creo que se está despertando el foro, o sea, el conjunto de abogados que trabajamos en el foro penal de los tribunales, jueces, fiscales, defensores, abogados particulares, los propios organismos de derechos humanos. Yo creo que también hacen un mea culpa, silencioso, porque también es políticamente incorrecto decirlo públicamente, pero silencioso porque acá tenemos contacto diario con ellos. Yo creo que es un comienzo, no hay que cejar, hay que seguir adelante, los proyectos hay que mejorarlos. Y bueno, esto no va a cambiar de la noche a la mañana. Estamos hablando, yo les hablé de una obra del año 89, calculen los años que se viene machacando con la teoría zaffaroniana. Ya cuántas generaciones de abogados han salido, han llegado a niveles de la magistratura altísimos, como por ejemplo en el Tribunal Federal de Casación, donde tenemos varios seguidores acérrimos del doctor Zaffaroni, algunos de sus discípulos. Así que no es un trabajo de un día para el otro, pero para cerrar con una... dejo de esperanza, ¿no? Yo creo que estamos en el buen camino. Bueno, muchas gracias, fiscal Romero, de la Fiscalía 6 de La Plata, Fiscalía de Instrucción, ¿verdad? Sí, Fiscalía de Instrucción de La Plata. Bueno, muchísimas gracias de parte del programa de Usina de Justicia por habernos atendido. Gracias a ustedes por la atención. Gracias, muchas gracias. Locutora ya se está terminando el programa. Ya está. Rapidísimo. Bueno, falta un poquito más. Me dice Marcela, mi locutora preferida, que está ahí con su bebé. Bueno, ahora sí, una reflexión de ustedes, o qué es lo que quisieran, qué quieren decir para ir terminando. No sé quién quiere hablar de los dos. El programa es por y para las víctimas. Los escuchamos a ustedes, escuchamos al fiscal Romero, y ahora ustedes terminamos con las víctimas, porque es para las víctimas. En realidad, al escucharlo al fiscal, uno toma conciencia de cuán ignorante es acerca de los derechos de las víctimas y de los que están, los pocos que existen hoy, y de cuántos faltan. Y creo que, digamos, para agregar otra visión optimista, es que está bueno que los familiares de víctimas nos agrupemos en ONG como Usina de Justicia, y que entre todos podamos unir sentimientos e ideas, y que tal vez en el futuro, ojalá no pase tanto, pero por lo menos para los que vienen detrás nuestro, tengan una legislación más, como decía él, en igualdad de armas.
Sí, ¿no? el artículo 16 de la Constitución Nacional, claro, la igualdad ante la sí, ley. Me quedó esa frase porque hoy Hay gente que se asusta, escucha igualdad de armas creo y que piensa la vas a salir a pelear a la mayoría calle. De armas. el ciudadano común no sabe nada. Seguramente esta conversación a alguien que no es familiar o tiene amigos o le resulta aburrida, pero indudablemente nosotros estamos en una posición que podemos ver más allá y que ojalá tal vez entre todos, familiares y profesionales, fiscales, que podamos equilibrar la balanza, ¿no? Porque de Claro, eso se trata. Que no debería ser así porque el Estado es el que se tendría que encargar. Claro. Pero la realidad es esta, es lo que hay, Exacto. como dicen los chicos. Es lo que Entonces hay. estamos con las Es lo ONG, que hay. claro, es lo Claro, que hay. y Pero- que en definitiva es preventivo para una sociedad mejor. Es decir, que creo que equilibrar es también nosotros que hablamos tanto de prevención, al escucharlo al fiscal, a veces tener equilibrada esta balanza, esta igualdad de armas, hace que también sirva como un sistema preventivo para que el delito vaya disminuyendo. Claro, y bueno, y también la idea de este programa Usina de Justicia intenta que sea didáctico. Exacto, También. Ya exacto. aprendimos igualdad de armas, abolicionismo Sí. no es lo mismo que garantismo. Exacto. Para que justamente la Qué gente que bueno. escucha, Sí. escuche que nos quieren vender cualquier cosa, que no Sí. es así. Exacto, Y bueno, y una reflexión tuya, porque ya estamos Mi casi reflexión finalizando. es que estamos contentos dentro de todo de participar de Usina de Justicia. Nos sentimos muy cómodos, muy contenidos, y eso es lo bueno, es sentirse contenido por un grupo, ayudado. Enseguida los miembros de Usina nos acompañaron, nos abrazaron, nos escucharon. Nos instruyeron. Nos instruyeron. Entonces, qué bueno que es Usina de Justicia, qué bueno que es participar de Usina de Justicia y apostar para que justamente, como decía Eduardo, podamos hacer para que el futuro no se encuentre con lo triste que nos está pasando a nosotros los padres de víctimas. Claro. Bueno, Paula, llegamos ya al final. Entonces... bueno. Muchas gracias por la invitación. ¿Lo presento yo o lo presentas vos? Bueno, un tema que me encanta a Sí. mí, que me gusta muchísimo. Sí, Primero, gracias por haber venido. eso queríamos agradecer. Gracias. Gracias. No, Gracias a vos, gracias Graciela, a por ustedes. invitarnos. Sí. Gracias a usted, gracias a Paula Giulietti que está en la operación técnica, que nos vemos los jueves a veces, gracias a Marcela Iñiguez por todo lo que está haciendo, a Radio W, a Francisco Martínez, a Usina de Justicia. Y bueno, y ahora viene un tema que me gusta mucho a mí, quizás a ustedes también, que es un tema de fe y esperanza, como decía Marcelo Romero, Aprender a volar, de Patricia Sosa. Ay, Qué Nos bueno. vemos el viernes que viene, si Dios quiere. Amén. Duro es el camino y sé que